para un cachito vos cartero, espera cartero. Nuestro compromiso por la responsabilidad que asumimos en este acto. Como empresarios argentinos sentimos el emocionado orgullo de asumir esta responsabilidad, aceptando el desafío de engrandecer su prestigio, convirtiéndolo en una gran empresa moderna y eficiente. Uno de nuestros compromisos es generar empleo y lo cumpliremos. A todos los trabajadores solo les pedimos que nos ayuden a hacer del correo la empresa más útil al servicio de los argentinos. Muchas gracias. No es un fruto meditado de un ambicioso plan de rediseño de los servicios postales. Les quiero expresar que con estos procesos de privatizaciones hemos aniquilado la corrupción estructural. Las voces de Menem y Franco Macri en 1997, cuando Menem le entregaba el correo a la familia Macri. Insólito, porque los Macri estaban ya muy sucios, no hablemos de los tiempos de la dictadura. En 1993 se había descubierto el contrabando que hacían de autopartes, una cosa increíble. Mandaban autopartes al Uruguay, cobraban derechos de exportación, luego con esas autopartes hacían los autos y los mandaban aquí, importados, a bajo precio. Ganaban fortunas. ¿Saben quién era el ministro de Industria de esa época, de 1993? Schiaretti, que miraba para otro lado. Secretario, no ministro, secretario de Industria y Comercio era Schiaretti. Schiaretti, que había sido empleado de Macri, de Franco Macri, en CBL de Brasil. Todo se da la mano de una forma tan terrible, porque después aparece Menem dándole a esa gente que estaba denunciada por contrabando, dándole el correo. Se lo habían quitado en Cotesa y se lo pasaban a Socma, ni más ni menos. Sucios, por donde se los mirase, se hacían cargo del correo, con todo lo que se implica, no solamente en lo económico. Y Menem estaba allí, como estaría en el final de toda esta operación, cuando su Corte Suprema, aquella de la mayoría automática, lo salva a Macri de algo en lo que era absolutamente imposible salvarlo, y aquella Corte Suprema lo hizo posible. Menem le entrega el correo a Franco Macri, y Franco Macri paga solamente el primer año de canon, después deja de pagar, y allí viene, en noviembre del 2003, la decisión de Néstor Kirchner con Alberto Fernández, mire usted qué casualidad para la época, tomando la decisión de quitarles el correo, porque no habían pagado el canon. Y ahí se produce una deuda muy, pero muy fuerte, porque nunca pagaron el canon, nunca se pusieron al día. Por el contrario, pretendían litigar contra ese Estado al que habían estafado. Hace pocos días, Garabano, personaje bochornoso de la historia de la Argentina, alguien que ennegreció la justicia a límites insoportables, un proceder en el cual vivía a los abrazos con los arrepentidos, con Fariña ofreciendo plata, con Van der Broel protegiéndolos, un tipo detestable para la justicia. Garabano con Tonelli, el tipo que desde el Consejo de la Magistratura operó junto a Lorenzetti para que no llegara un senador y de esa manera echar a un juez de la nación, a Freiler, de una cámara. Y Pichetto, que no necesita uno recurrir a nada que lo recuerde especialmente porque Pichetto ya es una marca. Es como cuando hablamos de la hoja de afeitar decimos Gillette, hablamos de la política que detestamos decimos Pichetto. Juntos aparecieron en un comunicado diciendo que lo de Macri y lo del correo es un invento del kirchnerismo. Lo habrán leído. Podríamos hacerlo si me lo imprimen, es bueno tenerlo a mano. Miren ustedes, escuchen ahora a Gerardo Morales, que fue el verdadero denunciante con 2 o 3 personas más, pero él era el denunciante fundamental, no en noviembre del 2003, cuando Kirchner y Alberto Fernández le quitaban el correo a los Macri, sino en abril, muchos años antes. ¿Qué había en abril? Elecciones.
La nota es breve, tienen que prestar atención, la vamos a pasar 2 veces, peguaditas. Está Gerardo Morales entrevistado hablando de la denuncia contra Macri, porque ya debía en ese momento 600 millones de pesos. Gerardo Morales, candidato a gobernador de Jujuy por el Frente por el Cambio, denunció irregularidades. Hay temor, siempre hay temor. Nosotros hemos hecho una presentación por una demanda que hicimos al Correo, en contra del Correo, por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el Grupo Macri al Estado Nacional, así que tenemos intereses contrarios al Correo. Hemos pedido al Tribunal Electoral que tome los recaudos, ¿no? Gerardo Morales, candidato a gobernador de Jujuy por el Frente por el Cambio, denunció irregularidades. Hay temor, siempre hay temor. Nosotros hemos hecho una presentación por una demanda que hicimos al Correo, en contra del Correo, por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el Grupo Macri al Estado Nacional, así que tenemos intereses contrarios al Correo. Hemos pedido al Tribunal Electoral que tome los recaudos, ¿no? Y es muy difícil hablar de lawfare en el proceso de concurso más largo de la historia argentina. Es muy difícil catalogar de esa circunstancia cuando una fiscal detecta una serie de irregularidades y las denuncia apenas toma contacto con el expediente, allá por el año 2016. Es difícil cuando la justicia convalida que ha existido a partir de un análisis técnico y financiero un vaciamiento que no es posible precisar en números respecto al accionar doloso que ha tenido durante todo este tiempo la empresa residual de los Macri, que a su vez demanda mucha más plata al Estado que la que debe. Siempre esos acuerdos son con esa prerrogativa. Sí, yo te voy a pagar, pero cuando me pagues vos a mí los juicios, y resulta que los juicios que están haciendo es por más dinero que el que termina acordando con el Estado. Aquel acuerdo que hoy está siendo investigado por la justicia no puede volver jamás a foja cero, principalmente porque se intentó hacer algo, y eso es lo que se está investigando. Difícil hablar de lawfare tras 20 años del juicio, donde cualquier otro hubiese ido a la quiebra o hubiese terminado con imputaciones penales si es que correspondía de acuerdo a lo que determine el expediente comercial. Claro, precisemos, fue en 2016, durante el gobierno de Macri, la Cámara Comercial convoca a la audiencia de los representantes de la empresa privada, se anuncia que se habría aceptado una propuesta de pago de 15 cuotas anuales hasta 2033 por la deuda en pesos, más una cuota final por el intereses acumulados. Claro, pero este era el pacto, este es el pacto que denunció la fiscal Boquín. ¿Qué implicaba esa propuesta? Ese fue el vaciamiento de pago que querían hacer. Implicaba una condonación de 70.000 millones de pesos. Eso es lo que quería hacer Macri, era que le perdonaran la deuda y no pagar 70.000 millones de pesos. Por supuesto que el acuerdo finalmente fue rechazado a fines de 2019 frente al escándalo. Es cuando Macri dice, volvamos a foja cero. Es el 1,2% de la deuda lo que se quería pagar, ¿sí? Ese es el monto total. Y aprovecho para decir, porque ayer hubo buenos reflejos, me parece a mí, de parte de funcionarios judiciales y de parte de la lista interna a nivel político que integra la fiscal Boquín, respaldando y contra los agravios que había sufrido. Recordemos, a Boquín le abrieron el auto por el caso Correo Argentino, le robaron documentación por el caso Correo Argentino, la hostigaron de todas maneras posibles por el caso Correo Argentino. Así que me parece que está un poco invertido el concepto de lawfare, o por lo menos está tratando de ser impostado en algo que es muy difícil de sostener. El punto de partida es esto que está mencionando Cintia García con Gabriel Morini sobre la actualidad y cómo está el caso, pero también lo que dijeron Garabano, Pichetto y Tonelli acusando al kirchnerismo de esta maniobra sobre el Correo con Mauricio Macri. Pero es interesante el punto de partida que marcaste con estos audios de los años 90, ¿no? Porque hay que poner también en el contexto. Vos fíjate que en el audio que recordamos, Menem dice, con este hecho terminamos con la corrupción estructural, ¿no? Vos fíjate, como idea fundante. Ahora, había una sociedad que en ese momento había consumido y repetía que todo lo que estaba en manos del Estado era malo, era negativo, era sucio. ¿Se acuerdan de Dromi diciendo nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado?
el ministro de Obras Públicas. Bueno, también había una sociedad que decía, señores, todo tiene que pasar a mano del privado, porque en lo privado está la posibilidad de crecimiento de futuro. Bueno, en lo privado estaba Macri.